Génesis 2:18. Vamos a ir ahí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los hombres vivientes, ese es su nombre. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta noche tus verdades a cada uno de nosotros, que nos edifiques, Señor. Sigue moviéndote en medio de tu pueblo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento como tu palabra lo advierte, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional, esos versos ahí que citamos, el 2:18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno para que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Nos regresamos a Génesis en este estudio de hoy, dejando un poquito a un lado todos estos temas que hemos tratado, proféticos, que anuncian los tiempos que van a venir, y retrotrayéndonos al inicio, al Génesis, donde está registrado el origen del ser humano, donde está registrado el plan del Señor, ¿sí? Donde está ahí expresado la versión más creíble y más lógica de esto que conocemos como tierra, vida, humanos, animales, todo eso. ¿Por qué? Porque como sabemos, hoy y desde hace mucho tiempo, por supuesto, se han levantado muchas doctrinas, muchos pensamientos que pretenden indicar que Dios no es real, que Dios no existe, que descendemos de monos, por ejemplo, o del caldo primitivo, que llaman algunos científicos evolucionistas, de algunas partículas, de accidentes cósmicos en el mundo, del Big Bang, todas estas cosas. Y acerca de eso hay tanta controversia entre la comunidad científica, que se dice científica, pero no debería llamarse así porque lo que no se comprueba no es científico y ellos no han podido comprobar eso, ¿sí? Están en la búsqueda de lo que llaman ellos el eslabón perdido, pero ellos no tienen ni siquiera la cadena, ¿sí?, entera como para buscar un eslabón. Entonces, realmente hay tanta controversia en la comunidad pseudocientífica que hay cerca de 200 especulaciones sobre eso. Entonces, hay diferentes pensamientos. Unos dicen que es de un caldo primitivo, otros de una partícula, otros dicen que una primera especie de un pez salió del agua y comenzó a desarrollar la posibilidad de respirar. Son unas cosas, pero sí, hace por supuesto 200, 300 millones de años, porque así son de atrevidos también para decir esas cifras. 200 cuando el hombre de historia tiene 6.000, ¿sí? Y entonces utilizando toda su supuesta sagacidad, aseveran que pues Dios no existe. Todo eso es una forma de explicar que porque no se lo ve, ¿sí?, pues Él no está allí. Y es una forma de quitarse de encima también todo lo que trae Dios, porque si bien Dios trae estas cosas buenas que nosotros experimentamos, Él nos dio. ¿Yo por qué sé que hay Dios? Porque yo tengo estómago y hay alimentos, tengo nariz y hay aire, ¿cierto? Hay equilibrios, tengo piernas para moverme, ¿cierto? ¿Por qué sé que hay Dios? Porque están los colores, la funcionalidad de las cosas, el diseño. Mire que el hombre, pregunto, con toda su genialidad que creemos que tenemos, ¿ha podido crear algo vivo? ¿Ha podido crear vida? No. Por supuesto, si parte de la vida que Dios ya creó, puede modificar genéticamente, hace con el insumo que Dios le dio. De otra forma, no hay nada que el hombre haya creado vivo. Todo lo que ha creado es inerte. Cosas muy buenas como estas cosas, por ejemplo, como los instrumentos, todo eso, pero es inerte, ¿cierto? Sí somos ingeniosos, sí tenemos creatividad, pero nunca al nivel de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jamás al nivel de Dios. Y entonces, todo lo bueno que Dios dio a la humanidad, mire, usted lo va a encontrar en Génesis. Él creó, por ejemplo, los sabores, Él creó los olores,
Él creó nuestros sentidos para percibir, ¿sí? Para tocar, ¿sí? Tenemos los sentidos que nos advierten del riesgo, del peligro. Y en fin, así vemos un diseño, una mente inteligente en todo lo que usted es, en todo lo que soy yo, a pesar, por supuesto, de muchísima degradación que el hombre ha padecido por cuenta, pues por supuesto, del desacato a las órdenes de Dios, a las órdenes del Creador. De manera, iglesia, que nosotros debemos estar muy firmes en eso y cada vez más firmes, porque esa es la falsamente llamada ciencia, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no prestes atención a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque te van a hacer creer que pues, esas cosas no son así, como nosotros las creemos. La ciencia que sí debemos aceptar es la ciencia que no niega al Señor y entiende lo que Él ha creado, la complejidad y todo esto. Entonces ahí está la medicina, es una concesión de Dios. La música es una concesión de Dios. Las ingenierías son concesión de Dios. Es lo que Dios puso en nosotros para que nosotros desarrolláramos la tierra y la vida en ella. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios el Señor crea las cosas, usted va a notar en Génesis que dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces dice, hizo Él la luz y vio Dios que era bueno. Y sacó la tierra, separó lo seco del agua, por supuesto antes las creó, ¿sí? Y vio Dios que era bueno. Y cuando hace al hombre, también ve que es bueno, pero le considera al Señor que es necesario para él una ayuda idónea, ¿sí? Y usted va a darse cuenta de algo, y es que toda idea de Dios es buena, y lo que nosotros hemos hecho con la tierra, que es idea de Dios, pues es afectarla, dañarla, el curso normal. Hoy el ser humano quiere vivir con todas las ventajas de vivir en un paraíso terrenal, pero sin Dios. Esas son las ideologías progresistas. Queremos unidad y tolerancia, que nadie diga nada de nadie más y que todos se toleren. Claro, son minorías que quieren que las toleremos y nosotros las toleramos, que también nos toleren a nosotros, ¿cierto? Eso es conveniente. Sí, son minorías que quieren eso, pero entonces tolerancia. ¿Con qué tolerancia? Contra lo que es contra la naturaleza, quiere la gente, ¿sí? Quiere, al irse contra la naturaleza, ¿sí?, contra el uso natural de todas las cosas, ¿sí?, del cuerpo. Por ejemplo, nosotros no estamos diseñados para perforarnos, para sajarnos, para tatuarnos, por ejemplo, y sin embargo la gente lo hace, ¿sí?, yendo en contra del uso natural, ¿sí?, ¿me entiende? Asimismo, también a nivel, como sabemos, de las ideologías de género, esto también va en contra del uso natural. Claro, ¿por qué? Porque ahí se coge la plantilla de Dios, el diseño, se lo arruga y se lo tira a la basura. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es lo que hay que tolerar ahora. Pero, por supuesto, porque nosotros sabemos que nuestra labor no es discriminar, que Dios hizo un trámite por ese y por todos los pecados demás, que es que si creemos en Jesucristo somos perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestro tema no vamos a tolerar, porque aparte ni siquiera somos lo suficientemente fuertes para discriminar. Y usted cuídese mucho de eso. Pero lo que sí sabemos es que la gente quiere quitar el concepto moral de Dios que está en nuestro espíritu, que está en nuestra conciencia, y echarlo por tierra. Y construir un paraíso donde todos hagan lo que les da la gana, porque sin Dios, ¿de qué sirven los parámetros? ¿De qué es tu conciencia? Si tú temes a Dios, eso te lo acepto, porque entiendes que hay un día del juicio, pero si no temes a Dios y con tu conciencia te diriges por los buenos caminos que tú crees, eso es un tribunal sin policías. No te van a poder juzgar porque tu conciencia no llega más de reprenderte, pero no te castiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gente dice, no, nosotros queremos hacer así. Y es cómico escuchar en boca de ateos, por ejemplo, lo que les parece correcto a ellos, y a veces lo que les parece correcto a ellos en algunos sentidos concuerda con lo de Dios, cuando eso es puesto por Dios. Quitado Dios, esto no tiene ningún sentido de que usted se detenga para hacer el mal. Usted no lo haga, porque eso, aquí sí que sobrevive el más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Hay que sobrevive el más fuerte. Entonces, por supuesto que sí, la tolerancia es buena para todas las minorías, para todo.
porque el Señor no quiere violencia, por ejemplo, no quiere represión, Él no le gusta eso, no le gusta la opresión tampoco. Por supuesto que es, pero hay que ver cómo se la proyecta. Es decir, nosotros sabemos que este mundo, mientras el hombre no acepta a Jesucristo y seamos librados de esta condición pecaminosa, este mundo no puede ser el paraíso que la gente quiere que sea, haciendo lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo? No. Y entonces viene el rescate para esta humanidad caída, que después de que la mente inteligente de Dios la hizo, pues cayó por desacato, por desobediencia, ¿sí? Entonces ahí ya viene el rescate. Hemos hablado de eso bastante. Lo importante es entender que lo que Dios ha hecho es bueno. Es tan bueno que nosotros lo disfrutamos, ¿cierto? Le voy a decir algo. Tú eres idea de Dios. Algunos dicen, algunas doctrinas dicen, no, tú eres una pieza maestra. No, eso no. El ser humano es idea de Dios. La pareja, el matrimonio es idea de Dios. ¿Sí? Pero por supuesto, el ser humano ya no es la obra maestra que Dios quiso que fuera, porque desobedeció al Señor y continúa haciéndolo de muchas maneras. Pero entonces usted va a ver que Dios lo que hace, lo hace muy bien. Las plantas, los frutos, las cosas que nos hacen sentir placer. Todo lo bueno que disfrutamos, la tierra, la fuerza de gravedad, todo es idea de Dios. Lo rico de la comida, ¿sí? La compañía de la gente es buena, ¿estamos de acuerdo? Todo lo creó Dios. Y usted dice, ¿y por qué esto es tan difícil? Porque a pesar de que nosotros siempre en esta tierra, mientras no venga lo perfecto, y de eso ya hablamos, cuando venga lo perfecto, mientras no venga lo perfecto, nosotros siempre vamos a vivir en esta tierra en experiencias agridulces. Uno puede estar eufórico porque tiene un gran momento, algo que soñó quizá que se cumple, algo muy placentero. Siempre usted va, si usted es observador, usted se va a dar cuenta que está acompañado de cosas agrias también. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado, es imperfecto, está sometido a una naturaleza pecaminosa y a una mente reprobada. ¿Sabe por qué Dios somete a la gente a una mente reprobada? Porque dicen Dios no existe. ¿Sí? Vamos a probar eso, para luego continuar con el mensaje. El título de Romanos 1:18 es la culpabilidad del hombre. Y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se la detiene cuando se cree que Dios no existe, cuando se sustituye la función del Creador. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Eso que es perfecto en nosotros, la función, el diseño, ¿sí?, es manifiesto para todos. Es más fácil creer que Dios lo diseñó que creer esos disparates de la evolución, y de esa en la tarea de leer la evolución para que se den cuenta. Y si tienen preguntas pueden consultar con nosotros o con la misma escritura y se van a dar cuenta que hay. Ahora, la Biblia es compleja, las respuestas no están en la superficie, por supuesto. Muchas veces nos acercamos a la escritura y ¿sabe qué? Sentimos como un golpe aquí. ¡Pum! Lo regresa uno. Dice, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo es que las explicaciones no están? Pero si nosotros pasamos esa barrera de incomodidad y perseveramos y nos sometemos al Señor, nos va a ir enseñando, para que nosotros lleguemos a claridades y a verdades. Porque las cosas invisibles de Él, uno de mis versos favoritos, su eterno poder y deidad de Dios, se hacen claramente, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde dónde? Entonces hay que irse a leer allá, ¿sí? Génesis. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Eso lo hacemos cuando negamos su existencia. O cuando creemos, ¿sabe por qué hay tanta religión en este mundo? Las tres más grandes, el judaísmo, creo que el islam, el catolicismo, el cristianismo. El Islam y el cristianismo son de las dos más fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Y tienen una misma raíz, Abraham, ¿sí?, para que ustedes lo sepan.
Pero ¿sabe por qué hay tantas religiones por todo lado? Porque la cuestión de la percepción espiritual está en el hombre. Lo que pasa es que en las tinieblas se puede dar nombre de Dios a cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cosa no es que nosotros solamente sepamos que Dios existe, sino que conozcamos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya si una persona no entiende que Dios existe, pues está en un problema grave, porque ya ni siquiera hay chance pues, con esa persona. Pero entonces no le glorificaron como Dios, significa que no le dieron el crédito de la vida, porque la vida nos la dio ¿quién? El Señor. Lo que gustamos nos los da el Señor, ¿cierto? No le dieron el crédito y además le dicen, si ya reconocen por alguna razón que hay Dios, porque yo he tenido conversaciones con gente que dice de Dios y todo. Hace 2 días le pregunté a alguien, ¿usted está preparado para morir? Me dijo, sí, yo voy a misa. Una cosa es saber que Dios existe, tener una noción de él, y otra cosa es hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, en el sentido, sabemos que somos imperfectos, pero de aceptar las cosas como son. Él dijo a través de Cristo, y a través de Cristo es que volvemos al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hay religiones, misticismos. Mire nada más, por ejemplo, toda esa cantidad de religiones derivadas del santerismo, los paleros, los santeros, los del candomblé, los del vudú, mejor dicho, hermano, eso es una cantidad. Ponen a Jesucristo, mire, se atreven a esto. La estatua de Jesús, pues porque por supuesto eso es una estatua que ni al Señor le gusta, pero la ponen al lado de un mafioso, que es San Victorino, yo no sé qué, el dios de las mafias, el de las... Yo ya, pues perdonarán que no sepa tanto de eso, ¿verdad? Pero uno medio ve pues ahí en la web ese tipo de cosas. ¿Y a quién le están orando? No, es que es a Ismael, una vaina, unos enredos, hermano. Entonces, lo primero es reconocer que Dios existe, y luego reconocer que glorificarle como Dios es aceptar las cosas como Él las dice. Para eso está la Escritura, las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Para salir de la ignorancia. Porque Él ha pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha designado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Entonces, no le glorificaron como Dios, mire. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Estamos sometidos a la inmundicia. Nuestro cuerpo está bajo maldición aún después de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? A ver, explique. Nosotros estamos en nuestro cuerpo, porque nosotros somos trinos, usted sabe, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor dijo, el día que del comieres ciertamente morirás, murió el espíritu. Luego se dijo que iba a morir el cuerpo y luego el alma, para que todo el ser muera. Pero la muerte del alma no es como la dejar de existir, la desintegración, sino que la muerte del alma es la separación del dador de la vida, en un lugar de castigo. Entonces vemos a la gente envanecida en su condición mental, ignorando al Señor, saliendo a echar por tierra el concepto de que Dios nos creó, y finalmente pues queda desaprobado por el Señor. Entonces el Señor lo condenó al cuerpo a la inmundicia. Por eso es que nosotros somos proclives a pecar, por eso es que nosotros pensamos mal, por eso es que nosotros no comemos con moderación, ¿cierto? A pesar de que nos hace daño. Muchas veces usted va a ver gente que saca su cigarro y lo toma. ¿Por qué? Porque eso es inmundicia de la carne. ¿Le conviene a esa persona hacer eso? No. ¿El alcohol le conviene en exceso? ¿Le conviene? No, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Porque está sometido a la inmundicia de la carne. ¿Quién lo sometió a eso? Dios en su juicio, porque Él sabe que eso ahí marchando destruye al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y le hace pagar por su maldad. Serio, ¿no? ¿Vale la pena estudiar la Escritura o no?
lo somete. Y entonces nosotros llegamos a Cristo y en medio de las inmundicias está nuestra alma que tiene que tomar la decisión de creer. Ahí el Señor vivifica nuestro espíritu. ¿Vivifica qué cosa? Eso se llama nuevo nacimiento. Vivifica el espíritu. Y es ahí cuando uno vuelve a ser consciente de Dios, vuelve a sentir la necesidad de Él, porque estábamos acostumbrados a vivir como sin Él, todo eso. Y también surgen algunos impulsos que contravienen el alma y el cuerpo bajo maldición, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que tenemos una lucha en nuestros miembros. Por esa lucha se da por el espíritu que ya fue vivificado. Si no, no hay lucha. El alma y el cuerpo se van, como se dice, de bruces al pecado y de bruces al error. Aunque aún en el cuerpo y en el alma hay ciertas disensiones, digamos. Por eso es que la gente decide con el alma suicidarse, pero su cuerpo lo resiste. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos videos de gente que a veces están en un puente, así ya tirarse, y se demoran porque pues hágame el favor, yo me asomo y me comienza a temblar todo. Ese es el cuerpo diciéndole no. El impulso, ese es el cuerpo diciéndole no, ¿sí? Pero el alma decidió ya, que ¡pum! Y se mata a la gente. Pero por supuesto el cuerpo y el alma por lo general van por la misma vía. Queremos comer, traguemos hasta que ¿sí? Hasta que se nos tapen las arterias, ¿sí? Nosotros somos luminares en el mundo porque hemos dicho, creemos que el Señor nos salva, eso es entenderlo. Y entonces cuando nosotros tomamos esa decisión con el alma, es vivificado nuestro espíritu, nuestro cuerpo sigue bajo maldición porque tiene que morir. Los únicos cuerpos de los que no van a morir son los del rapto, que esos sí van a ir por otra vía, ¿sí? Esos van por otra vía. Pero entonces, iglesia, en esa condición de malditos en el cuerpo, uno tiene que luchar contra el pecado. Ya cuando uno sabe que a Dios no le gusta eso, que a Dios no le gusta el desorden, que a Dios no le gusta la deshonra a los padres, el aborto, que a Dios no le gusta la inmundicia, que todo uno tiene que luchar contra el pecado, ¿sí? Y las ideas de Dios allí se comienzan a complicar. Entonces, una idea de Dios que se complica es el matrimonio. Porque el matrimonio, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, cuando uno es inmaduro en la fe, dice, parece que Dios dijo, compliquémosle la vida a Adán. ¿Sí? Eso es lo que uno piensa cuando uno está inmaduro, ¿sí? Dijo Dios, ¿para qué tenía que...? Todo iba perfecto. ¿Sí? Hasta que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le mete a Eva, entra el pecado, se desmaya. No, y ahora ya vemos las parejas, eso, pelean como perros y gatos, no se entienden, son malos los unos con los otros. Pero es tan buena idea que cuando yo hablaba con mi esposa, que cuando se vive en el matrimonio, uno le ve las ventajas. ¿Sí? Uno le ve las ventajas. Aunque estamos mal. ¿Por qué? Porque el matrimonio con dos duros de corazón puede ser placentero. Iglesia, pregunto. ¿Ustedes saben por qué la mujer repudia al hombre y el hombre repudia a la mujer? Por la dureza de corazón. ¿Usted se piensa casar, jovencito, jovencita, hermano en la fe? Tiene que saber que con dureza de corazón eso no sale adelante. Usted tiene que acostumbrarse a perdonar, pasar por alto, entender sus errores, despojarse de su soberbia. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos bajo las inmundicias de la carne. Y eso haciendo de cuenta que no hay ningún error más grave, porque hay errores más graves, ¿cierto? Por supuesto, si hay violencia doméstica, eso es otro tema, eso en consejería se habla, ¿sí? Y por supuesto, si hay adulterio, eso es otra cosa. Pero hagamos de cuenta que el matrimonio ahí va y los dos se profesaron amor cuando empezaron. Dígame, por favor, una persona que va al altar, toda enamorada, pues, si es que eso todavía se lleva así, porque yo hace 7 años, hasta hace 7 años sí había eso, que uno iba al altar, que trataban de llegar vírgenes al matrimonio, ahora ya eso ya, ¿no, hermano? Pero dígame si dos par de inmundos en la carne van a darse cuenta bajo los efectos de eso que llaman amor, que el otro es una bola de defectos. Se dan cuenta 3 meses después, no, un mesecito después de casarse, ¿sí?
¿Y yo qué carajo es que hago con esta persona? Otro inmundo como tú. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Pero la idea de Dios es tan buena que aunque somos débiles, si el matrimonio se lucha, es de bendición. ¿Sí? Mire, ¿por qué les cuento esto? Porque estábamos con mi esposa, estábamos yendo a un restaurante, ¿qué día? Yo llegué, tomado de la mano de ella, vamos a ver qué hay. Ella conoce mis defectos, sabe que soy una persona compleja, enredadísima, con algunas virtudes que de vez en cuando ella ve, porque pues alguna tendría que tener, ¿sí? Y yo también iba con ella, yo conozco sus defectos, todo eso, aquí esta no me deja mentir, ella hace lo mejor que puede, me consta, yo también, créame que hago lo mejor que puedo. ¿Sí? Y vimos a una persona que cuando yo la vi, la idea de Dios es tan buena que hace que ese despreciable ser humano esté acompañado por alguien que, ya habiendo visto sus defectos, aún así se compromete. La idea de Dios es tan buena que la pareja se une de tal manera que tu interés es mi interés. Lo que te pasa a mí me duele. ¿Te das cuenta? Hermano. Y esa persona sabe lo que él hizo. Ahora, espera un momento, porque el despreciable es él a mis ojos, pero yo soy igual de despreciable para él. ¿Sí? Entonces, ¿él qué vio? Mire lo que vio. Dijo, él vio, y este man llega con su esposa y con su hijo. Para no estar solo, porque estar solo no es bueno. Aunque hay casos específicos donde la soledad sí es mejor que la compañía. Eso se trata en consejería. ¿Estamos de acuerdo? Pero la idea de Dios es tan buena que los par de inmundos que se aman, entre comillas, porque se unieron sexualmente, porque hay, yo no sé, tiene algo este tema de la idea de Dios que se amalgama uno con la persona. Sin importar la disparidad, incluso en algunos aspectos, uno se amalgama de tal manera que comienza a pensar en lo mismo para el mismo lado, en el sentido, no que no hay desacuerdo, sino que todo lo hacemos por el bien común. ¿Sí? Y hay momentos donde todo funciona bien, donde uno dice, qué rico, mi esposa, mi hijo, mi familia, uno lo ve eso como un delicioso. Como les digo, siempre va acompañadito con algunas cosas picanticas ahí. Pero en general, la idea de Dios es tan buena que entre caídos aún puede funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay casos de casos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, imagínense lo perfecto que hubiese sido si nosotros no estuviéramos sometidos a la mente reprobada, a las inmundicias de la carne. Si no estuviéramos sometidos a la envidia, a la competencia, a la dureza del corazón, por cuenta del pecado que originalmente se estableció y que nosotros seguíamos practicando en otro tiempo. Porque Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso sería perfecto, como todo en la tierra sería perfecto por la idea de Dios. Si hay alguna mancha, mancilla en las funciones de las ideas de Dios, es por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a Jesucristo le llegaron con una pregunta. En Marcos dice que se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Marcos 10:2. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Mire que la ley hasta cierto punto se adaptó a la cosa compleja del hombre, ¿no? Ellos dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, esa dureza que impide que el hombre reconozca a Dios, que impide que se humille, que dé gracias por un plato de comida, que entienda su dependencia de Dios y que Él no es parámetro moral de nada. Esa misma situación es la que hace que repudie a la mujer, que un día le gustó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros debemos aprender esas verdades para que nosotros nos mantengamos fieles al Señor, porque es idea de Dios. Quienes están casados deben permanecer casados
a menos de que se analicen cuestiones diferentes en consejería. ¿Estamos de acuerdo? Si hay espacios para excepción, por supuesto. Este mundo está lleno de cosas ahí oscuras que uno tiene que manejar. Pero el casado debe ser fiel, debe amar a su mujer, debe someter un poco esa condición inmunda, pecadora de todos, y amar. Y se va a dar cuenta de una cosa, que hay momentos donde uno que dice, qué rico mi familia, es calor de hogar, uno llega cansado, por ejemplo, cuando uno viaja, cuando uno sale, uno siente el impulso de volver al puerto de salida, que es la familia, y el puerto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso se puede echar a perder en un momento, cuando nos ponemos bravos, cuando pensamos, cuando nos enojamos con la otra persona. Nosotros debemos tratar, por el amor a Cristo, seamos honestos, por el amor a Cristo, porque el ser humano tiene el problema que se ama a sí mismo. El problema de los matrimonios es que se conforma de dos egoístas, ¿sí? Entonces, por el amor a Cristo debemos tratar de hacer todo lo posible para hacer sentir bien a la otra persona. Pero aún así no se va a poder en un 100%. Pero vamos a hacerlo porque es idea de Dios. ¿Por qué yo me casé? Yo cuando me casé, una de las cosas que pensé, yo dije, porque hoy mucha gente no se quiere casar, eso está mandado a recoger, eso es de los viejos. Y entonces, claro, yo que tengo 33 años ya me siento viejo. ¿Sí? ¿Por qué me casé? Porque yo lo entendí fácil, dije, a ver, yo para estar solo no sirvo, voy a ser honesto, ¿sí? Y como cristiano, el dogma cristiano me impide estar de picaflor, usando mujeres, gozándome una aquí, gozándome una allá, y luego nos vemos, chao, nos vemos, ¿sí? Entonces dije, yo me tengo que casar, no hay de otra, ¿sí? Entonces comencé a orar para que el Señor me diera una mujer, y el Señor dijo, te voy a dar una mujer que te va a complementar mucho, te va a enseñar mucho, y te va a mejorar mucho, y te voy a dar una mujer que tema a Dios, porque tú quieres estar en el ministerio, porque para mí eso fue prioridad. Si no, yo me cogía cualquier señora de cualquier lugar, ¿sí? Iglesia, jóvenes, eso es importante. Pues si tú no quieres eso, pues entonces búscatelo a tu medida. Pero yo le dije al Señor, y el Señor comenzó a confeccionar eso. Y aquí estamos, mi esposa y yo, con defectos, con batallas, pero saliendo adelante, cada vez viéndole más ventajas a la familia, cada vez luchando más por el uno por el otro. Y lo bonito es que en lo esencial estamos de acuerdo, que es la fe. Ella es heredera de salvación, igual que yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Buena la idea de Dios o no? ¿Y sabe qué pasa? Que comienzan a aparecer las vulnerabilidades. Cuando ir al hospital con la esposa, acompañado, cuando alguien que vigila a tus hijos, es una ventaja. Cuando tú entiendes que no puedes hacer todo solo, ¿sí? Cuando alguien te acompaña al tratamiento, cuando tú estás lejos y le dices, hazme esto porque no puedo llegar, y algo hace. Uno dice, la mente de Dios, lo que quería que gocemos, pero no lo gozamos porque no entendemos todas estas situaciones y por supuesto estamos caídos, ¿sí? Claro, uno ya le ve ventajas. Cuando uno en común se fijan proyectos, cuando en la santidad del lecho, eso es bien importante, en la santidad del lecho, yo siento que es Dios sellando, amalgamando la relación. Por eso, mi hermano y mi hermana, no le creas al mundo, el matrimonio no es mala idea. Créale a Dios y entienda que si usted se va a casar siguiendo el orden de Dios, pues tiene que procurar que todas estas cosas marchen con muchos lastres, por supuesto. Los lastres los acabamos de ver. Somos envidiosos, competitivos, amadores de nosotros mismos. Digo, somos. ¿Qué estoy diciendo? Que somos. No me venga con el cuento que no, usted será pastor. No, somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que remar. En el matrimonio hay que remar. Pero entonces uno comienza a verle las ventajas al asunto. El amor, cubrir la desnudez del otro, los errores, que esté con uno
a pesar de las circunstancias. Mire, uno ve, por ejemplo, en la Biblia gente que uno dice, ¿cómo es que se casó? Nabal, por ejemplo, que su nombre representaba necio, tenía a su mujer Abigail. ¿Y qué mujer? Porque, por supuesto, esto no excluye el hecho de que haya a veces diferencias o disparidades en la estatura espiritual. Entonces, por ejemplo, sí vamos a ver en los hogares una disparidad espiritual, que también es ocasión muchas veces de conflicto, pero por ejemplo Abigail era una mujer de una estatura espiritual muy buena, y eso le permitía ser sierva de su marido, entender, cumplir su rol, de tal manera que Nabal no sabía el tesoro que tenía en sus manos, el tesoro todo chiltado, porque también era una inmunda pecadora como usted y como yo. ¿Quién? Abigail, ¿cierto que sí? Pero era un tesoro, ¿cierto? Nosotros cuando estamos enorgullecidos, con el corazón duro, no vemos las ventajas de la otra persona puede ser es una provisión de Dios para ti. Y jóvenes, ustedes que tienen la pista ahí, no la embarren, ¿sí? Hagan las cosas bien, hagan las cosas en el tiempo, ¿sí? Porque alguno de ustedes me dirá, pastor, qué tarde que llegó esa prédica. ¿Ya para qué? ¿Sí? No, mire, si usted está teniendo problemas en su hogar, es por la dureza de corazón de los dos. Eso es una forma genérica de responder. Enciérrense en su cuarto cada uno y comiencen a orar y a aprender y a seguir el propósito de Dios y adhiéranse al consejo del Señor y van a ver que mejora. ¿Estamos de acuerdo? Si no mejora, ¿por qué? Porque sigues siendo duro de corazón, porque azotas con la palabra, porque eres egoísta, todo esto, todas estas cosas, ¿sí? Asfixias al otro con tu complejo, con tu individualidad, con tus cosas inmundas que las hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y a los jóvenes, tengan tacto, oren, piensen bien, porque les digo una cosa, si el Señor no viene, ¿sí? Ahora, si usted dice, no, pero el matrimonio, entonces póngase a orar para que el Señor vuelva. Pero si el Señor no viene, pues como joven te va a ir pasando el tiempo. Y no es que necesites necesariamente casarte, por supuesto que no. Tienes que casarte si quieres estar en el orden de Dios, y a veces el matrimonio es una forma de realización muy bonita. O sea, yo me he dado cuenta de algo, que la idea de Dios es tan buena que muy poco vale la vida para uno mismo. Y ojo que soy una persona que he tenido muchas terapias en cuanto a la parte del egoísmo, porque como buen hombre que soy, pues uno es como que si, a ver cómo lo digo, como buen hombre que soy, uno no es como la mujer que es más de un amor más de compartir. O sea, uno dice, no, yo antes de casarme, por ejemplo, yo no te cargaba un niño, ¿sí? Y ahora solo cargo al mío. ¿Sí? Y yo decía, no, para mí, la ropa para mí, si trabajo para mí, que me vaya bien a mí, ¿estamos de acuerdo? Llega el Señor y me permite unirme en matrimonio, y ahora hay cosas que yo tengo para mí que no siento que me satisfacen. Y ver que mis hijos tienen o ver que mi esposa puede tener, me satisface. ¿Sí? ¡Wow! Esa es la idea de Dios, hermano. ¿Sí? Porque nadie puede estar satisfecho trabajando solo para sí mismo. Si está satisfecho es porque es un engañado, igual de perverso que los demás, pero ese no lo quiere reconocer y se conforma con él mismo. Si uno cuando se da cuenta de la condición pecaminosa antes de que Cristo lo salve, uno ni a uno mismo se aguanta. ¿Ya pasó usted por eso? Iglesia, para que luego el Señor lo escriba en los cielos, usted tiene que reconocer eso. Bien, entonces dice, y se acercaron los... ¿Qué os mandó Moisés? Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hay muchos mandamientos en la ley que es por la dureza del corazón, para ver cómo manejamos esta rapacidad. Ahora vivimos tiempos, gracias a las instituciones y a la ley, donde se mitiga la rapacidad, la rapiña, Si no, esto sería, mejor dicho, tocaría salir con espada, escudo, casco y vamos a ganarnos el pan.
Sí, pero gracias a que estamos en la temporada de gracia y que la iniquidad está detenida por la iglesia, por eso hay una experiencia que hace que este mundo sea algo tolerable. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. En general podemos pensar que para todo hombre está el plan de que Dios, salvo contados casos, Dios quiere que se establezca en orden matrimonial, se establezca. La familia es un pilar de la sociedad, es idea de Dios. ¿De quién es idea la familia? Eso que los impíos gozan, porque aún los impíos se benefician del amor incondicional que les profesa su pareja. ¿Estamos de acuerdo? O los hijos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De quién es esa idea? Del Señor. ¿Sí? La familia. Claro, quitada la familia, la sociedad. Por eso el enemigo ha golpeado tanto, y créanme que no estamos en la peor época, que deja hijos sin padres. Luego el hijo crece con una ausencia, crece con algo que faltó. En algún punto se va a ver emocionalmente esa falla. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos en un círculo vicioso, el ser humano, de egoísmo, de tracciones, de traiciones, de todo eso. Nosotros debemos ver el matrimonio como una vocación, ¿sí? Tratar de seguir adelante. No es fácil, pero tampoco la soledad es fácil, el mundo no es fácil. Las cosas debemos entenderlas que si son de Dios, son de bendición. Y a pesar de que no estemos en lo perfecto, pues algo de beneficio tendremos. Debemos cuidar la relación. Mire, les digo, iglesia, mujeres, con respeto se los digo, si tienes tu marido, procura complacerlo, prepárate bonita como lo hacías antes, y si nunca lo hiciste, pues tienes que aprender. El hombre provee para tu casa, trata de comprender la complejidad femenina, disponte a interpretar su sentir, ¿sí? Para tratar de que esto marche. Pero entiende una cosa, que lo que saca adelante un hogar no es solo eso es importante, eso hermosea un poquito, es el compromiso de fe que tengamos con el propósito de Dios, tanto hombre como mujer, independientemente. ¿Estoy dando a entender, iglesia? Bien, no se puede decir, hay mucho más para decir, pero pues no podríamos seguir. Vamos a orar.